Bienvenidos, soy la licenciada Ivonne Flores de Santiago. Yo imparto la asignatura de Contabilidad 1 en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Formo parte de la Academia de Contabilidad. A continuación, el tema que vamos a ver es la cuenta, concepto y clasificación. Este tema se encuentra contenido en la asignatura de Contabilidad, Contabilidad 1 e Información Financiera, es decir, que se imparten las 3 licenciaturas. En la licenciatura de Contaduría, Administración e Informática. La cuenta, concepto y clasificación. El objetivo de esta videoclase es explicar el concepto de la cuenta y sus elementos, con la finalidad de identificar su clasificación a través de algunos ejemplos. Los temas que vamos a tratar son definición de la cuenta, elementos, clasificación, cuentas del estado de situación financiera y cuentas del estado de resultado integral. La cuenta la podemos definir como el instrumento que utiliza la teoría contable para clasificar los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos de la entidad al realizar operaciones. Recuerda que en este video vamos a hablar de una entidad con fines lucrativos. Para efectos didácticos vamos a utilizar el esquema de mayor. Como puedes ver en pantalla, tiene forma de T y representa el libro mayor. Recordemos que es el libro que agrupa todas las cuentas de la contabilidad de una entidad. La cuenta tiene como objetivo controlar los aumentos y las disminuciones que sufren los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos. A continuación vamos a estudiar los elementos que la conforman. El primer elemento es la nomenclatura, es decir, el nombre, y debe de tener como característica ser corto y claro, con la finalidad de permitir identificar con facilidad lo que se está registrando en ella. Toda anotación que se hace del lado izquierdo de la cuenta se denomina debe, cargo o débito. Toda anotación que se hace del lado derecho de la cuenta se denomina haber, abono o crédito. El movimiento deudor se le denomina a la suma de los cargos. Movimiento acreedor se le denomina a la suma de los abonos. El saldo es el resultado de la operación aritmética entre el movimiento deudor menos el movimiento acreedor. Por lo tanto, puede ser un saldo deudor si el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor. Saldo acreedor si el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. Cuando el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor, se denomina que es una cuenta saldada y se representa por medio del uso de 2 líneas perpendiculares que abarcan tanto del lado del debe como el haber, como puedes observar en el esquema de mayor en pantalla. A continuación te voy a explicar el movimiento de las cuentas de naturaleza deudora. Recordemos, lado izquierdo se denomina debe, lado derecho se denomina haber. Para efectos didácticos y con la finalidad de que se te facilite la identificación de los cargos, estos los vamos a manejar en color blanco y los abonos son de color amarillo. Como puedes observar en pantalla, vas a tener la nomenclatura, es decir, el nombre de la cuenta. Tienes un cargo de 1,000 pesos y otro cargo de 600 pesos. Y se tienen 2 abonos, uno de 150 pesos y uno de 350 pesos. Al realizar la operación aritmética de sumar todos los cargos, nos da un movimiento deudor de 1,600 pesos y al sumar los abonos nos da un movimiento acreedor de 500 pesos. Si restamos el movimiento deudor 1,600 menos el movimiento acreedor de 500 pesos, nos da un saldo deudor de 1,100 pesos. Y para identificar que esto es un saldo, se debe de poner debajo del monto doble subrayado. Ahora veamos un ejemplo de movimiento de la cuenta acreedora. Se tiene la nomenclatura de la cuenta. Tienes un abono de 1,000 pesos y otro de 600 pesos. Tienes 2 cargos, uno de 150 pesos y otro de 350 pesos. Al realizar la operación aritmética de sumar todos los abonos, nos da un movimiento acreedor de 1,600 pesos y al sumar todos los cargos nos da un movimiento deudor de 500 pesos. Si restamos
El movimiento acreedor de 1,600 pesos menos el movimiento deudor de 500 pesos, obtenemos un saldo acreedor de 1,100 pesos. Y para indicar que es un saldo, ponemos doble subrayado debajo del monto, como se puede observar en pantalla. Por último, veamos el movimiento de una cuenta saldada. Tenemos un cargo de 1,000 pesos y un cargo de 600. Un abono de 1,000 pesos y un abono de 600. Al sumar los cargos, tenemos un movimiento deudor de 1,600 pesos. Al sumar los abonos, tenemos un movimiento acreedor de 1,600 pesos. Al realizar la operación aritmética de movimiento deudor menos movimiento acreedor de 1,600 pesos, obtenemos 0. Por lo tanto, se considera que es una cuenta saldada y para indicarlo, debes de colocar el doble subrayado como se muestra en pantalla. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las cuentas. De acuerdo a su naturaleza, son cuentas de naturaleza deudora y acreedora. Si es la clasificación con base en el estado financiero en que se presenta, al hablar del estado de situación financiera, tenemos cuentas de activo, pasivo y capital contable. Al hablar del estado de resultado integral, tenemos que son cuentas de ingresos, costos y gastos. Pero si queremos englobar en esta clasificación de acuerdo al estado financiero en que se presenta, la clasificación por naturaleza, tenemos que las cuentas de activo y las de costos y gastos son de naturaleza deudora, mientras que las cuentas de pasivo, capital contable e ingresos son de naturaleza acreedora. Las cuentas de activo registran de forma clara los aumentos y disminuciones de los recursos, bienes o servicios propiedad de la entidad. De acuerdo a la NIF B6, las cuentas de activo en una entidad las podemos clasificar en activo circulante y activo no circulante. Las cuentas de activo circulante son las que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de los recursos, bienes o servicios que son propiedad de la entidad, es decir, son los elementos o partidas en efectivo a un plazo menor a un año. Ejemplo de las cuentas que integran el activo circulante de acuerdo a la NIF A5, tenemos los activos disponibles dentro de la clasificación de efectivo y equivalentes de efectivo. Como ejemplos tenemos caja, bancos e instrumentos financieros. Y en los activos circulantes realizables tenemos clientes, deudores diversos y almacén. Las cuentas de activo no circulantes son aquellas que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de los recursos y bienes propiedad de la entidad. Sus características son convertirlos en efectivo, uso, consumo, devengación y proporciona un beneficio económico y se espera convertirlo en efectivo en un plazo mayor a un año. Las cuentas de activo no circulante se clasifican en propiedades, planta y equipo, también conocidas como activo fijo, de acuerdo a la NIF C6, y en activos intangibles con base en la NIF C8. Ejemplos de cuentas de activo no circulante de propiedades, planta y equipo tenemos terrenos, edificio, maquinaria. En las cuentas de activo no circulante tenemos los activos intangibles, que son los que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de estos y se pueden definir como activos no monetarios identificados sin sustancia física que generan beneficio económico futuro controlados por la entidad. Ejemplo de estas cuentas tenemos derechos de autor, patentes y marcas y franquicias. Cuentas de pasivo son aquellas que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de las obligaciones presentes de la entidad, identificadas y cuantificadas en términos monetarios. De acuerdo con la NIF B6, se clasifican en pasivo circulante a corto plazo o pasivo no circulante, es decir, a largo plazo. Ejemplos de cuentas de pasivo tenemos pasivo circulante, proveedores, acreedores diversos, impuestos y cuotas por pagar. Ejemplos de cuentas de pasivo no circulante. Tenemos documentos por pagar a largo plazo, rentas cobradas por anticipado a largo plazo e hipotecas por pagar.
La NIF A5 define al capital contable como el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos de sus pasivos. Surge por aportaciones de los propietarios por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad. Desde el punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa sus derechos sobre los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. El concepto de capital contable se utiliza para las entidades lucrativas y lo podemos clasificar de acuerdo a su origen en capital contribuido y capital ganado. Ejemplos de cuentas de capital contribuido tenemos capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital y prima en venta de acciones. Ejemplos de cuentas de capital ganado, utilidades retenidas, utilidades del ejercicio y reserva legal. Las cuentas del estado de resultado integral son las cuentas que registran de forma clara los aumentos y disminuciones de las operaciones devengadas relativas a ingresos enfrentados contra sus costos y gastos, y como resultado de utilidades o pérdidas netas de la entidad. En la NIF B3 encontramos la definición del estado de resultado integral que se integra por cuentas de ingresos, costos y gastos. Ejemplos de las cuentas del estado de resultado integral como cuentas de ingresos tenemos ventas, productos financieros, otros productos. Cuentas de costos y gastos tenemos costos de ventas, gastos de administración, gastos financieros y otros gastos. Tomando en consideración los casos en que aumentan y disminuyen las diferentes cuentas del activo, pasivo, capital contable, ingresos, costos y gastos derivados de las transacciones realizadas por una entidad, se establecen las reglas del cargo y el abono, las cuales podemos ver en pantalla. Y dice, activo inicia y aumenta con un cargo, disminuye con un abono. Pasivo inicia y aumenta con un abono, disminuye con un cargo. Capital contable inicia y aumenta con un abono, disminuye con un cargo. Ingresos inician y aumentan con un abono, disminuyen con un cargo. Costos y gastos inician y aumentan con un cargo, disminuyen con un abono. Como puedes observar en pantalla, el símbolo de más significa inicia y aumenta, y el símbolo de menos significa disminuye. En conclusión, puedo señalar que la importancia de la cuenta radica en que comprendas su clasificación y concepto para que a ti se te facilite el registro de las transacciones que realiza una entidad. A continuación, les dejo las fuentes bibliográficas con la finalidad de que puedas ampliar tus conocimientos. Les recomiendo que las revisen. Espero que el contenido de esta videoclase te sea de utilidad. Hasta pronto.